en el día de hoy vamos a ver qué es lo contrario a lo que hace un mensajero fiel. Y ese es el título de esta predicación, porque estamos estudiando el libro de Marcos. Y en esta oportunidad vamos a hablar, vamos a ver los versículos del capítulo 6, del versículo 7 al versículo 13. Y los vamos a buscar, le vamos a dar lectura. Marcos capítulo 6, versículo 7. Grábese este concepto, por favor. Contemporizar es acomodarse a alguna persona, generalmente para evitar algún tipo de conflicto, que es lo contrario de lo que debe hacer un mensajero fiel. Marcos capítulo 6, versículos del 7 al 13, dice lo siguiente. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite muchos enfermos, y los sanaban. Señor, te damos gracias por este tiempo. Queremos pedir que tú nos ayudes a poner nuestro corazón y nuestra mente para escuchar tu voz y para ponerla por obra en nuestras vidas. Ayúdanos como tus hijos, Señor, en cada área de nuestras vidas y sobre todas las cosas en obedecerte y en hacer su voluntad. Saque de lado toda preocupación que podamos tener en nuestra mente, laboral, de salud, Señor, del hogar, de alguna situación en particular, y que nuestro corazón y nuestra mente esté depositada para escuchar su voz. Le necesitamos, por eso nos reunimos y pedimos su dirección, oh Espíritu Santo, en todo lo que hemos de hacer. Pues lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El título de esta predicación es Un mensajero fiel. Ahí está el concepto de contemporizar. Sigamos adelante. Y a través de estos versículos que hemos acabado de leer, veremos cómo el Señor Jesús llama a 12 de sus discípulos para enviarlos a predicar de dos en dos. Y les da algo especial, les da un poder especial. Un poder sobre los espíritus inmundos y para echar fuera demonios y también sanar enfermos. Recuerde que todo esto, toda esta misión, porque continuamos lo que compartió el hermano Ramiro el domingo pasado, continuamos que está en un contexto de incredulidad. Las personas veían cómo el Señor sanaba a enfermos, tal vez de toda una vida, y aún así cuestionaban, ¿y este quién es? ¿No es el hijo del carpintero? En un contexto de incredulidad, el Señor Jesús manda a estos 12 con un poder especial para hacer las mismas cosas que él hacía. Sanar, echar fuera demonios, pero todo en un contexto de incredulidad. Y estos 12 discípulos escogidos por el Señor reciben este poder. Y el primer punto es lo recibido de Jesús. Vamos a ver el versículo 7 y el versículo 12. El versículo 7 dice lo siguiente. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Quiénes son estos 12? Porque había muchos discípulos. Hay evidencia de que había más discípulos. Pero en Mateo 10, en los primeros 4 versículos, encontramos los nombres de estos 12 que el Señor llamó para darles esta misión y esta tarea. Y esta autoridad especial, este poder especial, porque no era algo pequeño, era algo grande. Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, nuevamente Jacobo. Un Jacobo era hijo de Alfeo y otro Jacobo era hijo de Zebedeo. Lebeo, Simón y Judas. En Mateo 10 podemos encontrar que menciona a estos 12 que fueron de dos en dos. ¿Había más discípulos?
Sí, había más discípulos. En Hechos, capítulo 1, versículos 15, tenemos evidencia de esto. Le menciono esto, vamos a ir a Hechos, capítulo 1, Hechos capítulo 1, versículos 15, 1:15, dice así: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunió. Y los reunidos eran como 120 en número. 120 en número. Versículo 21 dice: es necesario pues que estos hombres que están junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, versículo 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, probablemente habían 120 que estaban desde que Juan predicaba el bautismo hasta que el Señor partió a los cielos. Entonces, les menciono esto porque habían muchos discípulos, pero el Señor escogió a 12 para que hicieran grandes señales. No a los restantes, sino que a estos 12. Así que no nos preocupemos si nosotros no podemos hacer una señal milagrosa por ahora, ya que... Y también tenemos una diferencia entre, podríamos decir, ¿qué diferencia podría haber entre un apóstol y un discípulo? Podríamos decir que un apóstol recibió una misión y un poder especial cuando el Señor lo envió a predicar de 2 en 2, a diferencia de los otros discípulos que seguían al Señor Jesús. Ahí tenemos como una diferencia entre discípulo y apóstol, que eran 12 y que el Señor les dio en esta porción de esta historia un poder especial. Podían hacer las mismas señales que el Señor Jesús hacía. Las mismas. Recibieron la autoridad directamente del Señor Jesús. ¿Pero con qué objetivo? ¿Con qué objetivo? Lo encontramos en el versículo 12 de Marcos. Y dice así: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Ese era el objetivo porque el Señor les había dado este poder especial. Dar a conocer a Jesucristo y guiarlos al arrepentimiento para estar a cuentas con Dios, reconciliados con Dios. Y fíjese que en estos versículos, la palabra, en el versículo 12, la palabra predicar viene del griego keruso. Keruso, no veo acento, así que voy a decir keruso, que da mención a un heraldo público. Vale decir, un heraldo iba a una ciudad y decía: va a venir el rey a esta ciudad. Y daba a conocer a toda la ciudad cuándo iba a venir el rey y los motivos por qué estaba en esa ciudad, sean los motivos que sean. Y estos mensajeros fieles, estos 12 discípulos, tenían una autoridad especial, un poder especial, pero con el objetivo de guiar al hombre al arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento también viene de una palabra griega que dice metanoeo, que quiere decir pensar de manera diferente. Dar a conocer a Cristo. Este era el propósito de Marcos, presentar a Jesucristo a quienes no le conocían. Y estos discípulos iban a presentar el nombre del Señor Jesucristo haciendo las mismas señales que Él hacía en un contexto de incredulidad, pero su misión era no mostrar que ellos tenían poder. Su misión era guiar al hombre al arrepentimiento para estar a cuentas con Dios. Y esta palabra es hacerlos pensar diferente. Ellos tienen una forma de pensar respecto a Dios, pero Cristo enseña esto. Y esta palabra es una palabra compuesta, metanoeo, y significa, la palabra meta se divide en meta y en noeo. Meta indica un cambio de lugar o de posición. Cuando yo escucho la palabra del Señor, pienso de una manera y actúo de una manera. Pero cuando yo decido poner mi fe en Jesucristo, hay arrepentimiento en mi vida y ya cambio de lugar, ya no estoy en el mismo lugar. Y cambiar de idea, vale decir, para hacer eso yo tengo que ceder. Yo estaba equivocado. No es así el seguir a Dios como yo pensaba. No es así lo que yo creía, porque Dios dice esto y yo hacía lo contrario.
Y un ejemplo, pero muy clarito de cambiar de lugar y de posición y de ceder, es el apóstol Pablo. Ya que el apóstol Pablo, en Hechos 9 sale la historia, por si usted lo quiere buscar y leer, pero él estaba en un lugar de persecución o de perseguidor de la iglesia. Ese era su lugar. Y él perseguía a la iglesia, a los hijos de Dios, a los cristianos. Pero él tiene un encuentro con Cristo, conoce de Cristo y se arrepiente. Y cambia su lugar de perseguidor a ser un mensajero fiel. Y empieza a predicar el evangelio. Todo esto porque él dejó de lado lo que él pensaba. Él pensaba que arrestando a los hijos de Dios, a los cristianos, él estaba haciendo la voluntad de Dios y él se da cuenta y piensa diferente y dice, no, esto no está bien. Y él cede su manera de pensar y cambia de posición. De un lugar de perseguidor pasa a ser un mensajero fiel de Cristo. Un mensajero fiel de Cristo. Por lo tanto, en el primer punto es lo recibido de Jesús. Estos apóstoles reciben un poder especial con el objetivo de guiar al hombre al arrepentimiento en un contexto de incredulidad. ¿Hay mucha diferencia entre ese tiempo y el tiempo de ahora? Hay similitudes. Hay muchas similitudes con respecto a la incredulidad. ¿Sabe? En su familia, en mi familia, en nuestras familias, nos enfrentamos día a día con esto. En el trabajo, en nuestra ciudad, en Coquimbo, ¿cuántos cristianos habrán y cuántas personas siguen a Cristo y cuántas no? Esa es nuestra realidad. Hay muchas similitudes con respecto a la incredulidad. Hay muchos que dicen, no, yo creo en Jesucristo, pero añaden ciertas reglas. Sí, pero yo creo en Jesucristo, pero no creo que sea el Hijo de Dios. Hay otros que dicen, sí, yo creo en Jesucristo, pero tengo que guardar el día sábado y no puedo comer estos alimentos. Hay otros que dicen que literalmente no les interesa porque lo que hacen va en contra de lo que dice Cristo. Hoy en día, el hombre hace muchas cosas que a su parecer están bien, pero su fin es camino de muerte con respecto a lo que Dios dice. Por lo tanto, no les interesa hacer lo que Dios dice. Hay muchas similitudes. Sin embargo, nosotros tenemos la misión de ser heraldos de Cristo, así como estos 12 discípulos, así como este ejemplo. Tal vez sin las señales, porque fueron de todos los discípulos que habían, solo a 12 le dieron, el Señor Jesús le dio la autoridad para hacer grandes señales, pero sí, todos los demás, como discípulos de Cristo, comunicaban como mensajeros fieles a Cristo. Lo iban enseñando, iban diciendo quién era Cristo. Y así nosotros podemos hacerlo en nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestro trabajo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué ha hecho en mi vida? ¿Qué ha hecho en mi vida? Y ese es el primer punto, lo recibido de Jesucristo. También nos motiva a nosotros a ser mensajeros fieles. Tenemos del Señor Jesús, le conocemos, y como decía el hermano Ramiro en el domingo pasado, cómo podemos crecer es orando, estando en Cristo, podemos nosotros no contemporizar con estas circunstancias de incredulidad, sean cuales sean, porque eso es el enemigo de un mensajero fiel, quedarse callado y no decir quién es Cristo, lo que hizo Cristo en mi vida, cómo Él me guió al arrepentimiento. Eso predicaban ellos y esa es nuestra misión como iglesia, como Punta Mira. Esa es nuestra misión como iglesia, como hijos de Dios, en todo tiempo, y en todo lugar y en toda circunstancia. Y ese es el primer punto. Y vamos a pasar al segundo punto. El primer punto es lo recibido de Jesús. Un mensajero fiel recibe del Señor una instrucción de predicar el Evangelio y guiar al hombre al arrepentimiento. En este caso, estos 12 recibieron un poder especial, que ya los mencionamos. El segundo punto es que para esta misión Dios puso reglas. Entonces, el segundo punto es las reglas del Señor Jesús para este viaje que hizo con estos 12 que envió. Les dio algunas reglas. Y mientras, no se preocupen si falla el PowerPoint porque tenemos el plan B. Así que
El segundo punto es las reglas del Señor Jesús para este viaje. Y eso lo encontramos del versículo 8 hasta el versículo 11. Y ahí ya las tenemos. Antes de pasar a la primera regla, vamos a leerlos. Versículo 8 al 11. Las reglas para este viaje. Les dio una misión, pero también le da instrucciones a estos 12. Y les dice: y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón ni alforja, ni pan ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Las reglas del Señor para este viaje. Regla número 1, versículo 8. Regla número 1, versículo 8. No llevar nada. No llevar nada. Dependencia total del Señor. El llevar el Evangelio de Cristo, el anunciar a Jesucristo, hoy en día no es como antes. Porque si tenemos que ir a un lugar, nosotros, sea aquí en Serena, Guanaqueros, Tongoy, ciudades alrededor, tomamos un vehículo, llegamos, lo hacemos, terminamos, tomamos el vehículo y nos venimos. Si tenemos sed, podemos comprar en un negocio algo para tomar. Si tenemos hambre, algo para comer, porque llevamos dinero, porque tenemos que echarle benzina al auto o al transporte que vamos a pagar. Pero en ese entonces el Señor dice: ustedes no lleven nada. Ustedes no lleven nada. No había negocios, no había transporte, solo recorrer las distancias a pie o en algún animal si es que lo tenían. Pues yo creo que en este caso se iban a pie. Se iban a pie. Y le dice: no lleven nada extra. Nada, nada, nada. Dice en el versículo 8... les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón. Mi esposa me dijo: ¿y qué es un bordón? Y yo le dije: un bordón es una vara que servía para apoyarse, como bastón. Saben que los terrenos no son igual que acá tampoco, porque la geografía de donde se encontraban en ese entonces, que era Galilea, no es plana, a veces hay cerros. Es como vamos a la parte alta y los caminos no eran con huellas, sino que eran caminos de tierra. Entonces, los que han ido al campo saben lo útil que es un bastón donde apoyarse. Entonces, el bordón, yo me acuerdo que a mí me gusta ir a San Marcos. Y para ir a caminar a San Marcos a veces tenía que cruzar el río. Y el río te mueve, tiene piedras. Entonces, cuando cruzábamos, nos afirmábamos con una vara, con un palo, nos afirmábamos y podíamos cruzar sin ningún problema. Y después cuando subíamos cerros, de pronto perdíamos el equilibrio y con la vara nos apoyábamos. Entonces el bordón era importante, también en ese tiempo servía de defensa. Si venía alguien, ellos se podían defender con esa vara ante cualquier cosa adversa, de un animal o de una persona que los quisiera asaltar, en fin. Pero les dice: no lleven una vara extra, lleven esa, la que tienen nomás. Y no lleven nada extra, un par de sandalias o túnica, porque uno no sabe cuánto tiempo vamos a estar allá. Sin embargo, vemos que los discípulos obedecen y muestran total dependencia en Jesucristo. No hay cuestionamiento. Y si me da hambre, y si tengo sed, y no voy a llevar nada, ¿cómo adquiero esto? ¿Cómo adquiero esto otro? No. Hubo una total dependencia en el Señor. Y quiero ver con esto, me hizo meditar mucho en cómo yo, como hijo de Dios, en esta misión que Dios nos ha dado como iglesia, como hijo de Dios, de dar a conocer a Cristo, muestro mi obediencia y dependencia a Dios. ¿Cómo puedo yo? Es una pregunta que debemos hacernos todos, porque esa pregunta me la hice de forma personal. Y yo los invito a hacerla. ¿Cómo yo puedo mostrar obediencia y dependencia en cualquier circunstancia? Con lo que compartió el hermano Eloy al principio, tenemos una manera práctica de mostrar dependencia de Dios. Dar de lo que Él nos da de manera gratificante. Y ver cómo el Señor también es fiel. Porque el Señor es fiel. Pero también en toda circunstancia.
no solo en el dar, sino también en mi relación personal con Dios. ¿Cómo puedo mostrar yo obediencia? ¿Cómo puedo mostrar yo dependencia en Dios? Dios nos ayude a cada uno, porque los discípulos nos dejaron una buena... como hay una expresión que dice, nos dejaron la vara alta, porque ellos creyeron en el Señor Jesucristo. Nosotros también creemos y también debemos pedirle a Dios que nos ayude a mostrar obediencia y dependencia en Dios. Así que la primera regla era, no lleven nada. Segunda regla, ¿sale por ahí o no? La veo acá. Versículo 10. Ahí está, déjela ahí nomás. Versículo 10. Cuando les reciban, y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Vale decir, cuando les reciban, donde vayan, ya. Nosotros, los mandó de dos en dos, probablemente algunos fueron, vamos a transportar la parte geográfica de ese entonces a este entonces y a esta parte geográfica. Dos van a ir a Guanaquero, dos van a ir a Serena, dos van a ir... Andacollo muy lejos, ¿no? También, Andacollo. Dos van a ir a Andacollo. Oiga, el contexto cultural también de nuestra época también es de incredulidad. Y no sé qué sector será más difícil que otro. Pero se empezaron a distribuir. No sé si todos al mismo tiempo. Yo creo que es irrelevante. Ellos fueron y cumplieron la voluntad del Señor Jesucristo. Y les dijo, cuando lleguen a Andacollo, cuando lleguen a Tongoy, cuando lleguen a Totoralillo, cuando lleguen... a La Serena, lleguen a un lugar y quédense ahí. No vayan para otros lugares. Para entender un poco eso, hoy en día, ¿usted dejaría entrar a su casa a alguien que no conoce? Hay que entender un poco el contexto cultural y temporal. No habían vehículos, se caminaba mucho. Se practicaba mucho la hospitalidad. No todos eran hospitalarios, pero sí se practicaba mucho. Por ejemplo, en Hebreos 13:2 dice lo siguiente. Hebreos 13:2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ellas algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Está motivando el autor a ser hospitalarios, porque algunos hospedaron ángeles. ¿Quién hizo eso? Abraham. ¿Se acuerda que llegaron dos personas? Él se apresuró en la tienda, vio quién eran y se apresuró a atenderles y les dio de comer y los recibió y los atendió muy bien. La hospitalidad era parte de ese contexto. Si uno caminaba mucho, imagínese cómo llega usted con los pies y se va caminando de aquí a Andacollo, de aquí a La Serena, de aquí a Totoralillo, de aquí a Tongoy, con los pies a lo mejor así, con el calor, con el frío. Lo único que uno quiere es que echar un poquito de agüita, a lo mejor, y lavarse los pies. Eso era la mayor muestra, era una muestra de amor, era una muestra de atención, de hospitalidad, era muy bien, muy preciado esa costumbre de lavar los pies, porque se recorrían distancias. Entonces, era algo habitual. Romanos 12:13 también nos habla de hospitalidad. Dice lo siguiente: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. La iglesia era motivada para la hospitalidad porque en ese entonces era algo frecuente, era algo que se practicaba. No todos eran hospitalarios. Ya vamos a ver en el siguiente versículo. Pero les dice, si ustedes van a un lugar, quédense ahí si los reciben. Y quédense ahí hasta que hayan terminado su labor. Terminaron de presentar a Jesucristo en La Serena, en Andacollo, en Totoralillo, en Guanaquero. Y de ahí salgan, porque probablemente algunas personas lo iban a ver haciendo las mismas señales que el Señor Jesucristo. Está sanando, están echando fuera demonios, tienen una autoridad, están ungiendo con aceite y sanando enfermos. Por lo tanto, algunos decir, ¿por qué no viene a mi casa también? Todos iban a querer, tal vez, invitarlo por diversos motivos, por agradecimiento o por la necesidad. Yo imaginaba en mi mente de película, a lo mejor alguien tenía un restaurante y quería que fuera al restaurante para que más gente vaya a comer. No sé, desconozco los motivos, pero era probable que
recibieran más de una invitación. Y el Señor les dice, quédense y posad en ese lugar hasta que hayan terminado. Hasta que hayan terminado. Segunda regla. Esa era la segunda regla. Tercera regla. Aquí acontece en el versículo 11 de Marcos 6, capítulo 11. Tercera regla. Y es: y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren. Ahora, si es que eran rechazados, esto es lo que tenían que hacer. Salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Vamos a ir a otra costumbre del pueblo de Israel. Cuando un israelita salía de su nación, iba a un lugar gentil y después retornaba, antes de entrar a la ciudad de Israel, él sacudía sus pies, el polvo de sus pies, en señal de dejar atrás el paganismo de los gentiles, porque entraba un pueblo al pueblo de Dios. Esa era una costumbre, sacudir los pies. Pero acá el Señor Jesús le dice, si van a un lugar que lo más probable es que en Andacoyo le digan a varios, no, ¿saben qué? Nosotros estas son nuestras creencias y ustedes no las van a cambiar. No iba a faltar los que dijeran eso. O en Guanaquero, o en Tongoy. Entonces tenían que sacudir los pies, pero esta vez en señal de juicio. En señal de juicio. Recuerde que era un entorno de incredulidad. El Señor los envió, pero probablemente no todas las casas lo iban a recibir o no todas las ciudades iban a querer que entraran. Sin embargo, les dijo, si esto acontece, ustedes sacudan sus pies en testimonio de ese rechazo. Y esto iba a significar un juicio peor que el de Sodoma y de Gomorra. ¿Qué le pasó a Sodoma y qué le pasó a Gomorra? Dios decidió destruirla. Y aquellos que rechazan a Cristo tendrán un castigo peor que la destrucción de esas ciudades. ¿Y qué puede ser peor que esas ciudades? Lo tenía, parece, este versículo lo tenía ahí. Pero si mal no recuerdo era Juan 3:18. Si mal no recuerdo era Juan 3:18. Juan 3:18 dice, ¿qué dice? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La condenación eterna es peor que la destrucción física. La condenación eterna. Un mensajero fiel sabe que presentamos a Cristo para arrepentimiento del hombre, para que el hombre se arrepienta, para que no sea condenado eternamente. Eso es peor que la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Así que, primer punto, lo recibido del Señor Jesús. Estos mensajeros fieles recibieron una instrucción de ir a predicar, a anunciar a Cristo y guiar al hombre al arrepentimiento. Reciben instrucciones para el viaje. De qué debían hacer, qué debían llevar, qué no debían llevar. Debían ir con lo opuesto, dando testimonio de dependencia total en el Señor Jesucristo y de obediencia. También debían quedarse en un solo lugar hasta que terminaran su misión. Y si lo rechazaban, debían sacudir sus pies y debían ir. Pero debían cumplir con esa misión de llevar y anunciar a Cristo como heraldos. Nosotros tenemos la misma misión como hijos de Dios, de anunciar a Cristo. Y tenemos reglas también. Y esas reglas las encontramos como ellos las recibieron de Jesucristo. En ese momento, nosotros esas reglas las encontramos en la palabra de Dios. Cómo llevar el Evangelio, cómo ser con nosotros mismos, cómo ser con las personas incrédulas, cómo ser con aquellos que no creen del Señor, pero actúan con nosotros. Las reglas del Señor Jesucristo no las encontramos de la voz de Él, pero sí las encontramos en su palabra. Y también tenemos reglas como iglesia, como hijo de Dios. Lo que Dios quiere de su vida, lo va a encontrar en la palabra de Dios. Para ser un mensajero fiel, el mensajero fiel proclama a Jesucristo, recibe de Él la misión de anunciarle y también la misión de guiar al hombre al arrepentimiento, porque quien salva es Jesucristo. Y por último,
vemos el resultado de aquellos que tienen fe en el Señor Jesucristo, en el versículo 13. Y en el versículo 13, el tercer punto es, y final, los resultados de los que creen en el Señor Jesucristo. Versículo 13. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite y muchos enfermos y los sanaban. Acá yo pensaba y decía, cuánto me hubiera gustado ser uno de esos 12 que tenía el poder para sanar. Yo pensaba, porque me ha tocado pasar por momentos de salud en el pasado muy difíciles. Y no solo, no míos, sino de mi entorno. Y con riesgos de muerte. Entonces, muchas veces me tocó orar. Me da un poco de emoción por mi hermana. Y decía, ¿por qué tiene que pasar mi hermana por esto? ¿Por qué no yo? Porque tenía riesgos de muerte. Y era muy difícil para mí. Y yo decía, ¿por qué el Señor no me diera este poder mientras estudiaba? Para yo decir, incluso para mis hermanos que están padeciendo alguna necesidad de salud, y poder decir, ya, son sanos. No soy uno de esos 12, usted tampoco. Pero sí podemos confiar en aquel que tiene el poder para hacer milagros. ¿Sí? Y el resultado de creer en Jesucristo es un milagro más grande que una sanidad. Porque el Señor Jesús le pudo haber dado la autoridad a ellos, a los 12 apóstoles, a los 12 discípulos, tal vez para caminar por el mar y mostrar que ellos tenían poder sobre las leyes físicas, o sobre la naturaleza, calmar el viento, o hacer llover en la sequía. Pero Dios le dio a estos 12 la autoridad para hacer este tipo de milagros. Pero a nosotros nos da la autoridad del Señor, o como resultado de anunciar a Jesucristo y que una persona se arrepienta, nos da la oportunidad de ver el milagro más grande que hizo el Señor Jesucristo, que es la salvación. Porque eso sí que era imposible, que usted pudiera ser salvo por lo que usted pudiera hacer, o que yo pudiera ser salvo por lo que yo pudiera hacer. Eso sí que es imposible. Pero este milagro de la salvación lo hizo posible el Señor Jesucristo con su sacrificio, lo hizo posible por amor, porque no fue obligado a hacerlo, y está al alcance del hombre para el que crea y se arrepienta. Por lo tanto, el resultado de la fe en Jesucristo es el arrepentimiento, y el milagro se produce. En ese entonces se produce el milagro de la salvación. Es un verdadero milagro que está al alcance del hombre. Con esto podemos concluir que el Señor Jesucristo le dio autoridad a 12 para hacer milagros, les dio instrucciones, y el resultado de obedecer, de ser dependientes del Señor, es el milagro de la salvación para aquellos que se arrepienten. Y para los que no, condenación. Condenación más fuerte que Sodoma y que Gomorra. El desafío entonces de nosotros es ser como estos mensajeros fieles, estos 12. Yo les motivo a cada uno a caminar con el Señor, que seamos cada uno mensajeros fieles, que Dios nos ayude en todas nuestras áreas. Hay reglas que el Señor tiene, pero están en su palabra y podemos hacerlo. En un contexto de incredulidad, no muy diferente al del pasado, pero sí el Señor nos manda a predicar y anunciarle. Por eso Marco escribió lo que estamos estudiando, para anunciar el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque podemos meditar en ella. Ayúdanos a esperar en tu presencia. Ayúdanos a ser mensajeros fieles de Cristo. Ayúdanos a mostrar obediencia y dependencia. Ayúdanos a seguir tus instrucciones a través de tu palabra. Ayúdanos como iglesia a mirar con nuestros ojos el resultado de tu salvación, de lo que tú haces. El milagro de la salvación mediante la fe en Jesucristo, por el arrepentimiento.
Ayúdanos, Señor, porque ese debe ser nuestro objetivo como iglesia. Por eso estamos reunidos, por eso queremos construir un lugar donde congregarnos, para que otros conozcan de ti y se arrepientan y no sean condenados. Ayúdanos a ser mensajeros fieles en todo lugar, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestro trabajo, cada día de nuestras vidas. Necesitamos de ti cada día. Y te damos gracias por tu palabra, porque ella nos habla cada día. Pedimos tu bendición para esta tu iglesia, para cada uno de mis hermanos, conforme a cada circunstancia que pueda estar viviendo. Tú eres Dios que conoce nuestro corazón y conoce nuestra necesidad y darás a cada uno conforme a la medida que necesitemos de usted. Porque usted no ha cambiado. Usted es el mismo Dios que tiene el poder para sanar, para salvar, para hacer posible lo imposible. Porque usted es nuestro Dios. Ayúdenos como iglesia en nuestras necesidades espirituales, primeramente, Señor, como tus hijos. Necesitamos de usted. Y también en las necesidades físicas, como de estar en un lugar y de construirlo. Sea usted el proveedor de cada una de nuestras necesidades materiales y espirituales. Ayúdenos a ser mensajeros fieles, pues lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.